Bueno, arrancamos. Sí, todo listo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Emilia Pertosi, formo parte de la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Hoy vamos con la clase número 7 del curso de Iniciación Profesional, que va a estar a cargo de Florencia Segovia, que también forma parte de la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Nos va a estar contando cómo abordar un divorcio. Bueno, y va a estar a disposición de todas las dudas que tengan. Si les parece práctico, pueden ir haciendo las preguntas por el chat y yo se las voy leyendo a Florencia, así también es un poco más ordenado. El material que vaya a usar Flor hoy se les va a estar enviando por correo y además vamos a dejar en el chat el mail de Florencia por las dudas que tengan alguna inquietud después, más que nada porque la clase queda grabada y si después de la clase alguien tiene alguna duda, lo va a poder hacer también. Flor, ¿querés arrancar? Bueno, como les dijo Emilia, soy la doctora Segovia Florencia, matriculada en el Colegio de Abogados de Zárate Campana, egresada de la Universidad de Loma de Zamora, y formo parte de la Comisión de Abogacía de Abogados de Jóvenes y Nobles Abogados eh, de Zárate Campana, y me propusieron dar esta charla. Elegí el Instituto del Divorcio porque me parece un tema súper interesante y que siempre trae aparejados varias dudas. Suelen consultar mucho sobre este tema. Además ha sufrido varias reformas el Instituto del Divorcio a lo largo del tiempo, en cuanto a la procedencia, si hay que invocar causales o no, y demás cuestiones. Y bueno, me parece algo eh, muy importante la iniciativa de la Comisión de Jóvenes de poder dar estas charlas y estas, que son prácticas y que suman, tanto sea para estudiantes de Derecho, para que más o menos ya se vayan inmiscuyendo en lo que es la práctica, como para recién matriculados, para que, bueno, si me llega un divorcio, como así me llega cualquier otra materia, un despido, un alimentos, no tengan miedo a llevarlo adelante y digan, no, no, lo derivo, sino vamos a intentarlo. Para eso estamos, para tratar de, ayudarlos y para, evacuar cualquier duda que tengan. Y también, ¿por qué no?, a colegas que ya están hace tiempo trabajando y que tal vez no se dedican a la materia y quisieran llevar adelante, en este caso puntual, estamos hablando de divorcio, pero puede ser cualquier otra materia, y entonces, ¿por qué no afinar algunas cuestiones prácticas relativas al proceso en sí? Así que bueno, vamos a ir avanzando. Eh, en principio voy a hacer mención a algunos aspectos sí, importantes, que tienen que ver con el divorcio. Y, a ver, Emi, decime si se está compartiendo pantalla. Dice que empezaste con la función de compartir pantallas, pero no se ve nada. Todavía no. A ver. A ver, Ahí está. ahí está. Perfecto. Esto no es muy sencillo. Bueno, como les decía, voy a empezar por profundizar en algunos aspectos importantes antes de comenzar con lo que es la práctica en sí, porque vamos a apuntar a lo que es la práctica. En principio, bueno, cabe resaltar que el Instituto del Divorcio está regulado en nuestra normativa, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 436 en adelante hasta el 508 aproximadamente. Para iniciar el divorcio, como ya saben, y si no igual, ahora
lo pueden saber, no es necesario invocar ninguna causal. Con la reforma del año 2015 en adelante, ya no es necesario tener que invocar ni el adulterio ni ninguna de esas cuestiones que antes tenías que sí o sí invocar y acreditar para poder solicitar y que se dé curso a la solicitud de divorcio. Ahora, basta con la voluntad de una de las partes. Es decir, con que uno solo de los cónyuges tenga voluntad de divorciarse, puede avanzar la petición de divorcio. Entonces, partiendo de esta premisa de que basta solo con la voluntad de una de las partes, podemos tener un divorcio por presentación unilateral o por presentación conjunta. Unilaterales porque solo uno tiene la voluntad, y presentación conjunta porque, bueno, ambas partes deciden divorciarse e iniciar la petición de divorcio. El código, la única exigencia que tiene para que, bueno, avance la petición y se le dé curso a la petición de divorcio, es que a la demanda se le acompañe una propuesta o convenio regulador. En el caso de divorcio por presentación unilateral va a ser una propuesta y en el caso de divorcio por presentación conjunta se le va a llamar convenio. ¿Cuál es la finalidad de este convenio? Bueno, es regular todos aquellos efectos que derivan del divorcio. ¿Cómo se va a regularizar? ¿Cómo va a seguir adelante eh, esa, esa dinámica que tenían como matrimonio una vez que ya no estén casados? Entonces, ¿qué debe contener esta propuesta o convenio? El código establece que debe contener todo lo relativo a atribución de la vivienda familiar, es decir, quién va a quedarse o a quién se le va a adjudicar ese lugar que fue sede del hogar conyugal, distribución de bienes, si los hay, obviamente, a quién se le va a distribuir, a quién se le va a adjudicar cada uno de los bienes gananciales que han adquirido, la eventual compensación económica para alguno de los cónyuges, al cual, bueno, el que sienta que se encuentra en un estado de desequilibrio económico a causa de la unión matrimonial y del consecuente divorcio, lo puede solicitar. Y, por último y no menos importante, también lo que tiene que ver con los hijos. Si tienen hijos, lo que se tiene que establecer es todo lo relativo al ejercicio de la responsabilidad parental. Esto es el cuidado personal, quién lo va a detentar, si es compartido, si es unilateral, si es compartido indistinto o alternado, si, bueno, lo relativo al régimen de comunicación, en el caso de que el menor vaya a residir o los menores vayan a residir solamente con uno de los progenitores, bueno, se establece un régimen de comunicación, antes llamado de visitas, para con el otro progenitor, y bueno, obviamente lo relativo a la prestación alimentaria. Todas estas cuestiones el código establece que tienen que estar contenidas en lo que es la propuesta o el convenio regulador. Ahora bien, no son taxativos, no tienen que no son los únicos preceptos, conceptos que deben estar incluidos. Toda otra cuestión de interés que las partes quieran que esté contemplado en ese acuerdo puede estar contemplado. Sin ir más lejos, para dar un ejemplo, si tienen mascotas y quieren regularizar y dejar plasmado cómo quieren manejarse en relación a la mascota, quién se va a quedar con la mascota. Bueno, hoy en día hay muchísima jurisprudencia al respecto, se ha admitido ya el trato que se le da a lo que tiene que ver con las mascotas, los animales, es distinto, así que eso también puede estar contemplado como cualquier otra cosa de cuestión de interés para las partes, puede estar contemplado en lo que es esta propuesta o convenio. Esto es el único requisito que exige la normativa para dar curso a la solicitud de divorcio. Si no se acompaña esta propuesta o convenio
no se le va a dar curso hasta tanto no se cumpla con esta medida. Ahí yo les dejé, bueno, los artículos del código en donde se establecen estas cuestiones. Bien. ¿Qué pasa si, bueno, estamos en un divorcio por presentación conjunta, no, porque claramente hay acuerdo entre ambas partes, pero sí ante un divorcio por presentación unilateral en el que uno presenta una propuesta y el otro presenta otra y no hay acuerdo entre ambas? ¿Qué sucede? En principio, claramente, el que no haya acuerdo o en el que una de las partes no se presente y demás, no va a obstaculizar que se dicte la sentencia. Es requisito que se presente la solicitud de divorcio con la propuesta o convenio. Que no haya acuerdo respecto de las pautas contenidas en ese acuerdo o propuesta, no va a obstaculizar, no debe obstaculizar que se dicte la sentencia de divorcio. Eso es algo que va a salir sí o sí. Bien. Después tenemos lo que sucede con la representación letrada en los casos de divorcio por presentación conjunta. En los casos de divorcio por presentación unilateral, cada uno obviamente tiene su representación letrada, su abogado. En los casos de divorcio por presentación conjunta, cuando inició todo esto y empezaron a hacer las primeras presentaciones y demás, se facultaba a que ambas partes tuvieran una sola representación letrada. ¿Por qué? Porque en sí ambas partes estaban de acuerdo con todo lo que estaban plasmando, no solo tratándose de la voluntad de divorciarse, sino también en lo que respecta a ese convenio regulador. Entonces se facultaba a que tengan un mismo abogado. Pero en cierto punto no hay un criterio unificado en todos los juzgados respecto de este tema. Hay mucha jurisprudencia al respecto. En lo que tiene que ver con el Departamento Judicial de Zárate Campana, en principio se permitía, y de ahora hace bastante ya, para que lo tengan en cuenta, cada uno, al margen de que estén de acuerdo en absolutamente todas las pautas, tienen que tener cada uno un abogado. Pero sin perjuicio de eso, todo va a depender de la jurisdicción, del juzgado en el que haya recaído la causa y el criterio que éste tenga respecto de si admiten o no, y obviamente lo que uno pueda alegar al respecto. ¿Por qué digo esto? Como decía anteriormente, hay mucha jurisprudencia al respecto. Ahí les cité una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, del año 2022, en donde en este caso puntual eran una pareja, un matrimonio, que ambos tenían voluntad de divorciarse, ambos eran representados por un solo abogado. eh, Ellos en lo que es el convenio y demás cumplieron con todo lo que tenían que cumplir. No tenían hijos y no tenían bienes, es decir, no había nada que pudiera inferir una controversia entre ellos, no había conflictos, porque no había nada que pudiera generarlos. Entonces, lo que hace el juzgado de primera instancia es frenar el avance de esa petición hasta tanto ambos no tengan un patrocinio letrado o apoderado, pero distinto. Es decir, que cada uno tuviera su representación letrada. Esta resolución es apelada y la Cámara lo que contesta es, a rasgos generales, manifestar que como acá no existe ningún conflicto latente entre las partes, partiendo de la premisa de que está la voluntad de cada uno de divorciarse, como obviamente lo prevé el Instituto del Divorcio en nuestra normativa, eh, y que bueno, no hay nada que pueda traer aparejado más adelante algún conflicto, porque no tienen bienes, no tienen hijos, eh, no, eh, no cabe justamente el obstaculizar el avance de esa petición, no hay lugar a eso, porque justamente ambas partes están de acuerdo para para divorciarse y obviamente ponerle fin a esa situación.
Además, lo que hace hincapié es en el hecho de que si se ve obstaculizado el avance del procedimiento sujeto a que ambas partes tengan abogado, esto también lo que infiere son mayores gastos para las partes, porque cada abogado obviamente se le regularán sus honorarios y eso trae aparejado más gastos para cada uno y en cierta forma se ve como impedido de ejercer su derecho justamente de acceso a la justicia, porque se ve justamente vedado de esa posibilidad, porque bueno, si no paga un abogado no lo puede hacer. Entonces, a rasgos generales, lo que dice en esta sentencia puntual la Cámara es que como se trata de un divorcio por presentación conjunta, donde ambas partes están manifestando su voluntad de divorciarse, no hay bienes, no hay hijos, no hay vivienda a cual atribuir, no hay nada que pueda generar a futuro un conflicto y que pueda inferir que el que ambas partes tengan un solo abogado pueda significar que alguna de ellas no esté bien representada o no estén representados los intereses de ambos de manera objetiva, porque en realidad solo lo que se debe hacer es tramitar el divorcio y que salga la sentencia. Entonces, justamente por eso no hace lugar a lo peticionado por primera instancia y ordena que sigan adelante con su patrocinio letrado con el cual se presentaron. Flor, Sí. pregunta Carlos Javier Villalobos si es requisito en una demanda de divorcio por presentación conjunta, requisito indispensable, indicar el último domicilio conyugal. Sí, a ver, si es por presentación conjunta, en realidad el código prevé que puede ser último domicilio conyugal, domicilio de cualquiera de las partes, domicilio del demandado, si lo hago por presentación unilateral. Esas son las opciones que se prevén. Si el último domicilio conyugal fue uno y actualmente reside alguna de las partes ahí, lo pueden denunciar como, bueno, en lo que hace a la competencia del juzgado en el cual va a intervenir en la causa. No sé si más o menos se entendió, Carlos. ¿Tiene una pregunta? Sí. Te puso perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, como decía, para puntualizar, para redondear en esto, en el Departamento Judicial de Salata Campana, ambos tienen que tener representación letrada. Después, bueno, no hay un criterio unificado y dependiendo de la jurisdicción y el juzgado que va a entender en la causa, se deberá ver el criterio que tienen y, bueno, obviamente lo que ustedes consideren alegar en ese momento respecto del caso puntual. Esos son algunos de los aspectos importantes a tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a lo que es la consulta, a la hora de la consulta. Qué debo preguntarle a mi cliente en ese momento? Obviamente, en principio son los datos generales, nombre completo y DNI de las partes, fecha en la que contrajeron matrimonio, después fecha de separación de hechos sin voluntad de unirse. Este es un dato muy importante porque la extinción de la comunidad se hace retroactiva a la fecha de separación de hecho. O sea, me refiero a la comunidad, a la sociedad conyugal, a la comunidad de ganancias, si es que están enmarcados ese matrimonio en el régimen de comunidad de ganancias, y no en el de separación de bienes. Pero cuando se dicta la sentencia, aparte de decretar el divorcio, lo que hacen es, bueno, declarar que, bueno, se extinguió la comunidad, sí, la sociedad conyugal, y que se hace retroactivo los efectos de esa extinción a la fecha de separación de hecho sin voluntad de unirse. Esto es en el caso de presentación conjunta o que ambas partes estén de acuerdo con la misma fecha. Si no, si estamos hablando de un divorcio por presentación unilateral no están de acuerdo, o en realidad la otra parte no se presenta, se va a
hacer retroactiva la fecha de notificación del otro cónyuge, de la presentación de divorcio. Así que eso es una fecha que es importante tenerla en cuenta porque, bueno, produce ciertos efectos en lo que es el divorcio. Después, si tienen hijos, qué edades tienen, qué proponen hacer respecto de los hijos. Esto es como si fuera una consulta relativa a cualquier consulta de familia respecto de alimentos, de régimen de comunicación, bueno, todo eso. Si tienen hijos, ¿cómo se están llevando? ¿Cuáles quieren incorporarlo? ¿Cómo lo quieren manejar? Si pasan cuota alimentaria, si no pasan cuota alimentaria, cómo es el régimen de comunicación entre ellos. Todas estas cuestiones para, bueno, obviamente plasmarlas en lo que es la propuesta o convenio regulador. También, si ya tienen un expediente tramitando aparte, porque a veces pasa que, bueno, una cosa es el divorcio, pero ya tienen un trámite, un expediente de alimentos tramitando o algún régimen de comunicación, bueno, lo que hacen en lo que es la propuesta o el convenio regulador es en lo que es el régimen de parentalidad, consignar que respecto a la materia de alimentos se encuentra tramitando en el expediente tal, del juzgado tal y demás. O sea, cumplir con el hecho de, bueno, respecto a este tema se está tratando en otro lado, pero dejar consignado eso. Por eso es importante tener esa información. Ya sea que no tengan nada, bueno, ¿cómo lo regularizamos? ¿Cómo lo plasmamos? ¿Qué proponen que se haga respecto a este tema? Y cómo lo consignamos en la demanda. Y si ya tienen algo iniciado y se está tratando por otro lado, tener esos datos para, bueno, consignarlos después en lo que es la propuesta o convenio regulado. Después, si optaron por el régimen de separación de bienes o comunidad, como les mencionaba anteriormente, porque esto es importante a los fines de lo que se va a consignar en la distribución de bienes o no, porque si hay separación de bienes, cada uno mantiene la administración y disposición de sus bienes, salvo lo que tenga que ver con la vivienda familiar. Y si están por el régimen de comunidad, bueno, obviamente todo lo que adquieren desde que se casan hasta el divorcio y, bueno, cuando se extingue la comunidad, eh, tiene carácter ganancial. Entonces, todo eso tiene que estar incluido dentro de lo que es la sociedad conyugal y esos bienes que tienen que distribuirse de la manera que los cónyuges quieran, pero entre cada uno. Así que es importante saber eso. Después, si adquirieron bienes durante el matrimonio y cómo quedaron distribuidos los mismos al momento de separación de hecho, porque a veces pasa que se separan y uno queda en disposición de todo y el otro de nada, o el auto queda para uno, la casa queda para el otro. Entonces, bueno, saber cómo quedaron distribuidas las cosas, si hay algún uso exclusivo respecto de los bienes y, bueno, para poder también hacer esa denuncia de todos los bienes que poseen y cómo proponen sean adjudicados a cada uno y por qué motivos. Después, bueno, en caso de que haya bienes, cómo proponen que sean adjudicados los mismos, y o qué otras cuestiones quisieran que se incorporen a la propuesta como convenio regulador, como como es el caso de las mascotas, o cualquier otra cuestión de interés, obviamente. El último Flor, domicilio ¿te puedo hacer conyugal, una pregunta? sí, Cuando sí, se sí, habla decime. de compensaciones económicas, no sé, normalmente se Sí. escucha cuando una mujer acompaña a su marido a trabajar al exterior, por ejemplo. ¿Se pide también en el divorcio o hay que hacer un expediente por separado? La compensación económica también está incluida dentro de lo que es, o sea, tiene que estar contemplado en el divorcio, en lo que es la propuesta o convenio regulador. Puede o no después haber acuerdo entre las partes. En el caso de no haber acuerdo, diré más adelante, ahí sí se va a tener que iniciar un expediente aparte para solicitar compensación económica. Pero en el mientras tanto, con la petición de divorcio, dentro de esa propuesta o convenio tiene que haber, o se puede poner, un punto que diga compensación económica y, bueno, ahí solicitar lo que en derecho consideren que corresponda respecto de, bueno, justamente eso el hecho que vos planteabas, que esta persona seguramente
por haber acompañado a su marido no pudo trabajar, no pudo obtener sus ingresos, y seguramente después de divorciados esté en una situación de desventaja respecto a él, entonces obviamente le correspondería una compensación económica. Pero en principio, como bueno, ahora detallaré más adelante, tiene que estar contemplado en lo que es el divorcio. Al margen de que, si no hay acuerdo, se puede peticionar después por separado y, dato importante que después voy a remarcar, de 6 meses en el cual caduca la posibilidad de iniciar la compensación económica. Después del divorcio, Perfecto. 6 meses. Si no se inicia ahí, no se puede. Te Bien, leo una entonces, pregunta que pusieron en el chat. sí, sí, te ¿En la unión convivencial se presenta en forma conjunta el régimen de comunicación y el de alimentos? ¿en la unión convivencial o en lo que quiere decir del matrimonio? Dice en la unión convivencial. Alfredo, si querés prender el micrófono y consultarle, no hay problema. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Sí, sí, no, bueno, donde no hay matrimonio, digamos, cuando uno se separa de hecho, al momento de pedir un régimen de comunicación con los hijos, conjuntamente se presenta el de alimentos o son vías separadas. No, o sea, si no están casados, al margen de que estén casados en sí, o tengan una unión convivencial, o no tengan absolutamente nada, si quieren hacer alguna petición sobre régimen de comunicación, alimentos o lo que sea, lo pueden hacer. No, no sucede en la unión convivencial como en el divorcio que eh, al momento de solicitar la disolución tenés que presentar alguna propuesta o convenio con con todos estos ítems. En la unión convivencial no. Vos podés solicitar obviamente la disolución, si están ambos de acuerdo, se presenta en el registro, si no va a ser una notificación fehaciente por medio de carta de documento a la otra parte, eh, a los fines de disolver, pero lo que tiene que ver con eh, los hijos, el régimen de comunicación y demás, cada uno lo puede solicitar aparte en un expediente, iniciar un expediente relativo a esa materia. No sé Sí. si respondí a tu pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, y como el último punto, como más o menos ya les decía, es importante saber si no hay un expediente ya iniciado, porque esto pasa igual en lo que es familia también con los alimentos y demás cuestiones, que a veces pasa que por ahí iniciaron el trámite con algún abogado y no se acuerdan porque quedó y no lo siguieron y demás, entonces es importante saber, indagar un poco en si alguna vez fueron a consultar a algún abogado, si tienen conocimiento de si la otra parte no pudo haber iniciado o instado el divorcio, porque en ese caso no habría que iniciar otro expediente, sino intervenir en el mismo que ya está iniciado. Entonces, en ese caso es importante tener esa información con el nombre de las partes, entrando al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, poniendo juzgado de familia 1, juzgado de familia 2, esto en Zárate Campana, en otras jurisdicciones serán de más juzgados, pero en lo que es carátula, poner el nombre de las partes y ver si sale alguna carátula que incluya el nombre de ambas partes y que diga divorcio por presentación unilateral, conjunta, que diga algo. Esto nos dará el puntapié de si hay algún expediente iniciado, sin perjuicio de que se puede llamar al juzgado y a veces eh, dando el número de DNI y nombre de las partes, nos pueden decir si tienen algo no iniciado. No nos dan más información que esa, porque bueno, son causas de carácter privado, pero son algunas averiguaciones que se pueden hacer más que nada para saber si hay algún expediente iniciado y no iniciar tal vez un expediente de gusto, sino intervenir en ese que ya está iniciado, o ver también eh, cuál es el avance, en qué estado procesal está, para justamente ver si por dónde conviene avanzar, si conviene, si no conviene y demás cuestiones.
pero esto a rasgos generales es importante que lo sepa o lo tengan en cuenta, no solo para el divorcio, sino también para el caso de alimentos, como ya lo mencionó la doctora Lexizano en la clase que dio anteriormente, que se la vieron, pero recomiendo que la vean. Es importante poder saber bien si hay alguna causa no iniciada de alimentos, régimen de comunicación, divorcios, todo lo que tiene que ver con familia, porque a veces inician, van a consultar, uno por ahí se encuentra con que lo inicia y el juzgado le dice, pero encontré con esos datos 3 causas. Entonces se complica un poco y lo mejor es tratar de tener esa información y si no, bueno, después iniciar el procedimiento que corresponda o avanzar de acuerdo al estado procesal del expediente que ya se inició. Bueno, después, ¿qué documentación solicitar? Acta de matrimonio actualizada, partida de nacimiento de los hijos si los hay, DNI de las partes, documentación relativa a los bienes en caso de corresponder, o sea, todo lo que tenga que ver con la titularidad de los bienes, si es que adquirieron bienes, bueno, justamente para poder acreditar esa titularidad. Después, las partidas de nacimiento, en los casos de los hijos si es que tienen, el DNI, acta de matrimonio actualizada, no hay mucha más documentación necesaria. Bien, ¿cómo confeccionar la demanda? Les puse a rasgos generales más o menos una estructura, cada uno adecua la demanda como considera, pero para que más o menos tengan en cuenta qué cosas sí tienen que estar. Después igual les voy a mostrar unos modelos para que puedan ver cómo queda plasmado. Bueno, en principio, los hechos o vínculo, como quieran ponerle el título, que lo primordial ahí, lo que debería estar es en la fecha en la que contrajeron matrimonio y la fecha de separación de hechos sin voluntad de unirse. Eso, después, si quieren poner, contrajimos matrimonio en tal fecha, en tal lugar, también de esa unión matrimonial nacieron nuestros hijos y detallar. Y si quieren poner alguna cuestión más, lo ponen, pero lo primordial es eso. Después, la propuesta o convenio regulador, que va a contener todo eso que más o menos fuimos hablando, la atribución de la vivienda familiar, distribución de bienes, en caso de existir hijos menores de edad, se deben consignar las pautas relativas al plan de parentalidad, que hace referencia al cuidado personal, régimen de comunicación y alimentos. Después, la compensación económica y cualquier otra cuestión de interés de las partes. Eso es lo que se debe plasmar en la propuesta o convenio regular. Después, bueno, la competencia, que eso hace a, bueno, el domicilio conyugal, el último domicilio conyugal o el domicilio de las partes. Documental, de que intenten valerse, autorizaciones, denunciar al usuario, solicitar que les permitan visualizar las causas y el petitorio. Eso es a rasgos generales más o menos la estructura de una demanda de divorcio que no tiene tanta complejidad en sí. Bien, ahora vamos a hablar un poquito en detalle sobre los efectos del divorcio que estuvimos hablando un poquito, pero para profundizar un poquito más. Lo que tiene que ver con la atribución de la vivienda familiar, que como ahí consigné, está contemplado en los artículos 443 a 445, cualquiera de los cónyuges puede solicitar que se le atribuya esa vivienda familiar, ese lugar o esa vivienda que fue sede de su hogar conyugal, donde vivieron mientras estaban casados, independientemente si se trata de un bien propio de alguno de ellos o es un bien ganancial. Ahora, ¿quién va a determinar si procede esta petición o no? Y el plazo de duración y demás, va a ser el juez. Si considera que corresponde el plazo en el cual le va a atribuir el uso de la vivienda familiar, y bueno, los demás efectos derivados justamente de ese derecho. ¿Qué va a tener en cuenta el juez para resolver o evaluar respecto a esta petición? Bueno, la persona a quien se le atribuyen el cuidado de los hijos, es decir,
quién se queda a cargo de los chicos, porque bueno, obviamente estamos hablando de chico, de una mamá o de un papá que tiene a su cargo todos los hijos de la pareja y no puede quedar en situación de desamparo tampoco. Bueno, las personas que están en una situación económica tal vez más desventajosa y que por ahí no puede procurarse por sus propios medios una vivienda, ya sea un alquiler, no puede, porque está en una situación vulnerable. El estado de salud, obviamente, la edad, son todas cuestiones que el juez va a tener en cuenta en el supuesto de que haya conflictos respecto a este punto, porque si las partes están de acuerdo y dicen ambos proponemos que la vivienda familiar le sea atribuida a esta persona o esta persona, no más que discutir, ambas partes de acuerdo respecto a ese tema. O si uno presenta un divorcio por presentación unilateral y manifiesta que la vivienda sea atribuida a la otra parte lo acepta así, listo, no hay mucho más para discutir y se termina zanjando esa discusión y quedando de esa manera. Ahora, en el supuesto de que haya conflictos respecto de esto, entonces el juez va a evaluar teniendo en cuenta todas estas cuestiones para ver si lo concede o no lo concede, el plazo que da y bueno, los efectos derivados del ejercicio de ese derecho. Además, lo que plantea el código es que, bueno, a ese cónyuge que no se le atribuyó la vivienda, se le puede dar una renta en compensación, o sea, puede solicitar, bueno, la otra parte está haciendo uso exclusivo de lo que fue la vivienda familiar, entonces yo pido a cambio una renta, una compensación respecto de eso. O bien puede pedir que, bueno, que no se pueda ni vender, no se pueda vender, no se pueda enajenar esa propiedad sin el consentimiento de esa parte. O sea, se le atribuye el uso, el que se pueda quedar ahí por la situación en la que está, pero que no pueda disponer como si fuera totalmente suya. Eso también lo puede solicitar, como también que no se pueda partir ni liquidar, o sea, que eso quede indiviso. También, en el supuesto que fuera un inmueble alquilado, porque obviamente no siempre estamos hablando de que son bienes propios, o sí, desde ya sea de cada una de las partes, o adquiridos durante la sociedad, durante el matrimonio, se trata de un inmueble alquilado, la persona que por ahí no contrató con el locador se puede quedar y todas las obligaciones las seguirá cumpliendo quien contrató. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una pareja y nos estamos por divorciar y demás, el contrato está a nombre de él, pero bueno, yo me quedé con los chicos, o bueno, estoy en una situación como para poder pedir y solicitar y se me concede la atribución de esta vivienda, que bueno, es alquilada, pero es nuestra vivienda familiar, en fin. Las condiciones contractuales respecto del locador, locatario, seguirán como están, y a mí se me concederá obviamente la atribución de esa vivienda en el marco que el juez así estime pertinente. Esas son algunas cuestiones relativas a la atribución de la vivienda familiar. Después vamos a pasar a la compensación económica. Bueno, en lo que es el divorcio, si alguno de los dos cónyuges considera que está en una situación de desequilibrio económico, o sea, que empeore su situación y que tiene que tener como causa el matrimonio y su ruptura. Tiene que tener, esa es la exigencia, que tenga esa situación, ese estado de desequilibrio o situación vulnerable, tiene que tener como causa el matrimonio y su disolución. Este cónyuge puede pedir una compensación económica. Esta compensación económica puede darse en un pago único de tanto, puede ser en dinero, una suma que así consideren que corresponda, puede ser una renta por tiempo determinado y excepcionalmente por tiempo indeterminado. Esto es, no sé,
estimo por todo el tiempo que estuvimos juntos, o yo considero tanta cantidad de dinero en un pago único, o una cuota mensual por el plazo de 3 años, de 2 años, de la suma de, supongamos, por decir un número, no sé, 50.000, 100.000, actualizables cada 6 meses, en un tanto por ciento, basado, no sé, en el índice de precio consumidor. Bueno, se aplican, eso es, no es taxativo, no es que tiene que ser una manera, lo pueden peticionar y después obviamente se va a resolver. En principio la otra parte va a contestar si está de acuerdo o no, y en el caso de que no haya acuerdo, lo va a resolver el juez. Pero en este punto, la parte que considere que está en un estado de desequilibrio a causa del matrimonio y esa disolución, de ese divorcio, bueno, puede pedir esa compensación. Un ejemplo podría ser, como el que dijo Emilia, de que, bueno, de que uno de los cónyuges se fue a trabajar afuera, o, poniéndolo a rasgos generales, uno de los cónyuges le hace, por ejemplo, el papá, digamos, el hombre, se fue trabaja afuera o trabaja, y a la mujer se le destinaron o se distribuyeron las tareas de manera que ella se tiene que encargar de las tareas del hogar y de cuidar a los chicos. Entonces, en esta situación, en este marco en el cual hay una familia donde hay una persona que trabaja, que trae el dinero a la casa, y la otra persona que cuida a los chicos y encarga las tareas del hogar, claramente ante una ruptura de esta dinámica va a haber un desequilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo que, eh, no es lo mismo para ellos en cuanto a la edad tener 20 que separarse a los 50, 55 años, cuando hay una persona que claramente nunca tuvo posibilidad de meterse en lo que es el mercado laboral, por decirlo de una manera, es decir, de conseguir trabajo, de estudiar o lo que sea, porque siempre estuvo tal vez encargada, porque así lo han decidido o así fue dispuesto, de la manera que sea, que se tenía que encargar de los chicos. Entonces, claramente ante ese divorcio, uno de ellos va a estar en mejor situación que la otra, porque uno estuvo acostumbrado a que el ingreso a la familia venga por parte de la otra persona que venía de trabajar, y entonces al divorciarse, al tener que encontrarse con una situación en la cual, bueno, ¿dónde me voy a vivir? Eh, ¿Dónde puedo conseguir trabajo con esta edad? ¿Quién me va a contratar? Todo ese estado de incertidumbre, y que denota claramente una desventaja, permite justamente el hecho de que esta persona pueda solicitar una compensación económica a raíz de todas estas cuestiones que estoy planteando. Como así también si alguno de los dos cónyuges viene de una familia con mucho patrimonio, entonces se acostumbró a estar en un nivel de vida el cual claramente ante la ruptura uno va a seguir manteniendo ese nivel de vida y la otra persona va a estar en otra condición, y que además tiene que salir desde cero, y que bueno, como también lo planteaba, no es lo mismo salir a trabajar sí, buscarse cómo ganarse la vida, por decirlo de una manera, teniendo 20, 30 años, tener 50, 60, es totalmente distinto. Justamente estas cuestiones son las que se tienen en cuenta al momento de fijar judicialmente una compensación económica. La capacitación laboral que tenga, si pudo capacitarse, si pudo estudiar, si alguna vez trabajó, la posibilidad de acceder bueno, a un empleo, dentro de otras cosas. Todas estas cuestiones se tienen en cuenta, y ante estas situaciones es que se puede pedir una compensación económica. Bien, como ya he mencionado, puede ser una prestación única, puede ser una renta por tiempo determinado, excepcionalmente por tiempo indeterminado, puede
pagarse en dinero o con el usufructo de algunos bienes. Bueno, lo disponen como consideren. O es una prestación en dinero o con el usufructo de alguno de los bienes que tienen. Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de esto, será el juez el que obviamente va a fijar estas compensaciones y va a determinar si corresponde, si procede o no, y va a delimitar el alcance de esta compensación económica. Para poder resolver, ¿qué va a tener en cuenta? Bueno, más o menos todo lo que fuimos hablando. El estado patrimonial de cada uno, desde el matrimonio hasta el divorcio, desde que ingresan, o sea, cuál era la capacidad o cuál era el estado patrimonial de ellos desde que se casaron, y obviamente al finalizar la vida matrimonial, la dedicación que le brindaron a la familia, a la crianza y educación de los hijos, que bueno, justamente como el ejemplo que remarcaba, que hay una de las partes que por ahí se aboca a eso, a los hijos, al cuidado de la familia, de las tareas del hogar, y justamente por eso se ve imposibilitado de acceder a un empleo, a capacitación laboral, a estudiar, o cualquier otra cosa que tal vez quisiera y por algún motivo resolvieron que la dinámica familiar debía realizarse de esa manera. Bueno, la edad y estado de salud de los cónyuges y los hijos, bueno, si se tratan de hijos mayores, son menores, si requieren del cuidado uno de ellos aún. La edad, obviamente esto que hablaba, de lo mismo, separarse en corta edad o a los 50, 60 y bueno, después ver qué sucede después de esa vida, de toda una vida de matrimonio. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales de otro cónyuge, o sea, a lo profesional que tenga la otra pareja, la atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial o bien propio o un inmueble rentado. Es decir, a quién se le atribuye. También se tiene en cuenta al momento de la compensación a quién se le está atribuyendo la vivienda familiar, porque hay uno que va a quedar justamente ejerciéndose ese derecho sobre la vivienda familiar. Y por último, como ya lo había mencionado, que es muy importante, la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Esto es muy importante. Se solicita en el divorcio dentro de la propuesta convenio regulador. Si no hay acuerdo y se dicta la sentencia de divorcio sin acuerdo, se debe presentar esa petición dentro de los 6 meses. Después, distribución de los bienes. Se debe tener en cuenta, obviamente, si optaron por el régimen de separación de bienes o régimen de comunidad. Si es régimen de separación de bienes, cada uno mantiene la disposición y la administración de esos bienes, salvo lo que tiene que ver con la vivienda familiar. Eso es lo único que se modifica. Y, bueno, obviamente también lo que tiene que ver con las deudas. Cada uno responde por sus deudas, salvo que se trate de deudas que se contrajeron a los fines bueno, de lo que tiene que ver con sostener la familia, solventar las necesidades de los hijos, si tiene que ver con esas necesidades ordinarias, bueno, ahí sí se justifica el que tengan que hacerse cargo ambos por deudas que tal vez habrá contraído alguno de ellos. Después, si se encuentran bajo el régimen de comunidad de ganancias, en lo que es la propuesta convenio regulador, van a denunciar todos los bienes que adquirieron y sobre esos van a determinar, bueno, van a proponer qué consideran o qué quieren que se les sea adjudicado a cada uno y después esas propuestas se evaluarán o si por presentación conjunto ambos van a proponer, bueno, decidimos que esto va a quedar para él, esto para ella y así sucesivamente. Si no hay acuerdo en el marco del divorcio, entonces se tiene que iniciar un expediente aparte por disolución de la sociedad conyugal o liquidación de la comunidad, en el cual se van a dilucidar todos estos temas. Se va a fijar una audiencia, el juez va a intentar que las partes puedan acordar y conciliar respecto de esto, si no va a haber demanda y contestación de demanda, hasta tanto lleguen a un acuerdo respecto de a quién se le va a atribuir cada uno de estos bienes que fueron
adquiriendo mientras estuvieron casados. Esto es, si no hay acuerdo en el marco del divorcio. ¿Qué gastos conlleva el inicio del divorcio? Bueno, el bono de 8.480, el anticipo de provisional y la tasa y sobretasa de justicia. El divorcio paga tasa y sobretasa de justicia. Puntualmente en lo que es el divorcio, se va a abonar el valor consignado como divorcio 1. Después les voy a pasar una tablita con todos los valores de la tasa de justicia del 2024 o cómo acceder para poder visualizar de acá en adelante los valores de la tasa de justicia. Pero en esa tablita dice divorcio inciso 1, divorcio inciso 2 y, bueno, aparte de otros conceptos, ¿no? En este punto se abona ese. Ahora, si estamos hablando de una liquidación de la sociedad conyugal o liquidación de la comunidad, que es donde se hace esta distribución de los bienes, ahí es otra la tasa que se paga porque es un 2,2 sobre el valor total de los bienes que incluye esa sociedad conyugal. Bien. Entonces, en definitiva, ¿qué necesitamos para iniciar el divorcio? Planilla de inicio fuero familia, que ahora les voy a mostrar más o menos cómo se completa. Acá solamente les consigno como dato de color el código de materia para divorcio por presentación conjunta es el 762 y el 763 para divorcio por presentación unilateral, que también les voy a pasar esos links más adelante para que lo tengan. Demanda y propuesta de convenio, documental y las boletas de los aportes. Bien, antes de ir a cómo iniciar el expediente, voy a mostrar más o menos cómo redactar, a ver, una demanda. Primero la planilla. Se sigue viendo, ¿no, Emi? Sí, Flor, se ve, se ve. Ok, listo. Te aparecen Entonces, acá tenemos una mensajes, no planilla. son preguntas, es que están pidiendo para que después les mandes el mail, por mail, el Ok, material. Ahí vi bien. que Que dejen. María está poniendo el correo de ella, por ahí lo más fácil es que le manden un mensajito a Flor y se lo pidan por ahí. Díganle que estuvieron en la charla a ver si se los Claro, pueden. De todas formas, después vemos de agregarlo al grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, que también pedí que me pasaran los números de teléfono, así pueden tener el material de esto y de las charlas que vengan. voy a dejar el mail Ya lo puse, Flor. así. Ah, ¿ya lo pusiste? Perdón. Sí, 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 Parece sí, que ya lo vi los puse. últimos mensajes. Listo. Bueno, entonces que directamente manden ahí Hola, las consultas y se va. hola Hola, Flor. Doc. Chicos, ahí si quieren pasar sus números de WhatsApp, los agregamos al grupo y las charlas también, la documentación y demás, si Flor por ahí les mandan algún mail o algo y ella no puede responder o se olvida de pasar alguno, en el colegio si los piden también los van a tener al material por las dudas. Aclaro eso por las dudas. O sea, para que puedas tomar un vasito de agua, Flor. Ah, bueno, ya está. Ya está. Yo ahí te voy Bueno, a pasar los teléfonos que están enviando, así los agregas vos. Dale, Yo no soy perfecto. coordinadora. Dale, ahí los agregamos, perfecto. bien. Bueno, acá seguramente ya habrán visto alguna planilla de inicio de Foro Familia, pero por las dudas acá les dejo, igual todo este material se los voy a estar enviando. No está completa, pero acá lo que se pone es el código de materia, la descripción de la tabla, que es divorcio por presentación unilateral o conjunta, después el dato de las partes, es decir, de cada uno de los cónyuges y sus abogados. Esta es la planilla anexa en el caso de que haya más actores o más demandados. Eh, Después acá, que se consigne que es una presentación normal, con patrocinio letrado. Acá después saca una breve explicación de la presentación, o sea que en realidad venimos a solicitar, se decrete el divorcio vincular de las partes,
Después la documentación que se adjunta por acá y nada más. Esto es algo que se tiene que sí o sí anexar porque en receptoría de expedientes, si no, no inician la causa si no está la planilla. Algo que tal vez por ahí no es tan esencial, pero bueno, la receptoría sí lo considera. Después, vamos con un ejemplo de divorcio por presentación unilateral. Acá, como ven, está el sumario, actor, demandados, materia, la documentación acompañada. Después, bueno, promueve demanda de divorcio por presentación unilateral, formula propuesta reguladora, acá estamos. La presentación, el objeto, que vengo por medio de la presidenta a promover formal demanda de divorcio vincular conforme los artículos, contra y todos los datos. Acá me pasé, vínculo, donde, bueno, van a consignar cuándo contrajeron, cuándo contrajeron matrimonio, bueno, que de esa unión nacieron tantos hijos, la descripción, después se puede agregar que con el correr del tiempo, por ahí la relación se desgastó y demás cuestiones, pero eso es a criterio de cada uno. Y obviamente, tal es así que nos encontramos separados de hecho sin voluntad de unirnos a partir de, en este caso fue un año, pero pueden determinar una fecha cierta, es decir, un día, un mes, un año. Bueno, en virtud de todo esto se pide que se decrete el divorcio, después se acompaña, en realidad se formula propuesta reguladora, respecto de todos estos temas, atribución de la vivienda conyugal y distribución de bienes, porque en este caso puntual todos los hijos son mayores, entonces sobre eso, no, al margen de enunciarlos en la parte de vínculo, en lo que tiene que ver con la propuesta reguladora no se consignan al respecto, porque son todos hijos mayores, y en el supuesto de que a alguno le correspondiera cuota alimentaria, lo puede peticionar por sí mismo a través de un expediente aparte. Entonces, acá yo suelo agregar, porque en este caso puntual todo ya se venía dando de esa manera, entonces que resaltando que todo lo que de aquí en adelante se propone constituye lo que desde la separación de hechos se viene llevando a cabo conforme acuerdo de partes. Bueno, atribución de la vivienda familiar, a quien consideran que se le debe atribuir, se denuncia el domicilio y demás. En este caso puntual, bueno, tenían dos casas y cuando se separaron cada uno fue a vivir a una de ellas por un acuerdo entre las partes, entonces es como que la que fue sede del hogar conyugal y donde siguió viviendo uno de ellos es la cual pide que se le atribuya, en tanto que desde la separación de hecho así lo dispusieron y que la otra parte no está en el hogar, sino que se está quedando junto a los hijos en otra de las casas que ellos adquirieron mientras estaban casados, entonces por un acuerdo de partes, cuando se separaron, cada uno se quedó con un inmueble. Bueno. Distribución de los bienes. Bueno, que desde el momento de contraer matrimonio al momento de la interposición de la presente demanda de divorcio vincular, hemos adquirido los siguientes bienes que integran la masa ganancial, se detallan y bueno, ahí se van denunciando todos los bienes que adquirieron, sean inmuebles, sean vehículos, los que hayan adquirido, que sean registrables. Y después lo que sería la propuesta. Esta parte propone que tal inmueble le sea adjudicado a uno de ellos por tal motivo, y así sucesivamente. Acá se hace referencia a lo que es el ajuar conyugal, que en realidad lo que tiene que ver con las cosas que quedan, los mobiliarios o las pertenencias que quedan dentro de la casa. Acá se está puntualizando en que cuando se fue uno de ellos, retiró todos sus efectos personales y todo el mobiliario y que no habría nada más que retirar respecto de eso. Bueno, todo lo que tiene que ver con esa distribución, para no extendernos mucho más. Bien, después la prueba, la competencia, derecho, autorizaciones y petitorio. Para que más o menos tengan una idea del modelo.
Bueno, este no sé. Eso está lento. Flor, Acá hay un primer. Sí. no, es una pregunta que quedó colgada, si querés cuando termines te la hago. Bueno, ahí continúo rápido. Este es para que tengan una idea del procedimiento, este es un primer despacho respecto de una demanda como la que más adelante les comenté, en la cual, bueno, tienen por cumplido todo lo que se presentó, el bono por presentada la parte, etcétera, etcétera. Y lo que dicen es, bueno, en consecuencia de la petición y propuesta efectuadas, traslado al accionado, ¿ah? Por el plazo de 10 días a fin de que manifieste el temperamento a adoptar respecto de esta última, debiendo, en su caso, presentarse dentro del término indicado con su propuesta pertinente para su evaluación por la suscripta. Hágase saber que a las partes que ante el silencio al traslado conferido supra, se procederá sin más a... bueno, no me deja ver este cosa. Pero sin más y previo cumplimiento de los recaudos legales al dictado de la sentencia de divorcio, debiendo, en su caso, ocurrir las mismas por separado y por la vía y forma correspondiente respecto a las materias objeto del convenio regulador. Notifíquese al domicilio real. Es algo que ahora vamos a explicar bien, pero una parte se presentó peticionando el divorcio, cumplió con la propuesta, si cumplen con todos los requisitos, aparte de los requisitos del pago del bono y demás, la tasa y demás cuestiones, el juez lo que hace es tener por cumplido todo eso y da traslado a la otra parte por el plazo de 10 días y deja claro el hecho de que si no se presenta durante ese plazo, entonces se va a proceder sin más al dictado de la sentencia de divorcio y que todo lo relativo al convenio o propuesta se va a tener que tratar por separado en otro expediente. Bien. Okay, vamos a avanzar. Esta es una contestación de demanda de divorcio, que supongamos que fuera la contestación a la demanda anterior, aunque no lo es, pero para que tengan una idea. Acá lo que se pone es, bueno, contesta demanda, impugna propuesta reguladora si es que no estamos de acuerdo con lo que propone la otra parte, y adjunta propuesta reguladora de, bueno, quien se presenta. Objeto, que bueno, vengo a contestar el traslado, y adjuntar propuesta, hechos, que son los mismos que mencioné anteriormente, impugno propuesta reguladora, que en los términos del artículo tal y tal, contesto traslado, y todo lo procesal correspondiente. Y bueno, después ahí cada uno, teniendo en cuenta el caso puntual, verá si está de acuerdo con lo que propone la otra parte, si es cierto lo que menciona la otra parte o no. En este caso puntual, la otra parte está queriendo atribuirse una vivienda familiar que en realidad no, no correspondía porque era un bien que estaba adjudicado anteriormente por otro matrimonio, como así quedarse con, o que se le atribuyan bienes que no componían en la sociedad conyugal porque no eran gananciales. Entonces ante eso se va contestando y se va acreditando de la manera correspondiente que esa situación no es la real, y después, como en este caso, bueno, se formula propuesta reguladora respecto de lo que la parte considera. Entonces, a quien considere que se le atribuye la atribución del hogar conyugal, cómo considera que se deben distribuir los bienes. Y bueno, ahí se denuncian todos los bienes, las valuaciones que tienen. Hay bienes muebles como, sí, hay bienes inmuebles como bienes muebles, que pueden ser como maquinaria y todas esas cuestiones que a veces las solicitan. Después la compensación económica, en este caso no hay hijos, así que no se propone nada respecto de los hijos, pero todos los otros puntos se cumplen y no tuvieron más nada que agregar, así que prueba, autorizaciones, denuncia de usuario, petitorio y finish. Ahora vamos rapidito a una, antes que esto.
acá, para seguir este procedimiento, hay una sentencia de divorcio por presentación unilateral. Entonces, lo que hace el juez es, bueno, en principio los considerando ir enunciando todo lo que fue sucediendo, y en la parte del fallo lo que determina es decretar el divorcio de las partes, disponer la extinción de la comunidad con efecto retroactivo a la fecha 3 de agosto de 2022, porque fue la fecha en que ambos, aunque sea por presentación unilateral, y que ambos presentaron dos propuestas distintas, coincidieron en la fecha de separación de hecho. Entonces, la extinción de la comunidad la disponen con efecto retroactivo a esa fecha que anunciaron como fecha de separación de hecho que en la demanda y en las propuestas. Después, bueno, imponen las costas, regulan los honorarios y obviamente, bueno, todo lo relativo para la ejecución. Entonces, después vamos a pasar a la parte de inscripción, pero vamos a ir, no me quiero, bueno, este es uno por presentación conjunta. En este caso sí hay hijos, pero no hay bienes. Bueno, se presentan ambas partes con sus abogados, vínculo, todo lo que mencionamos en relativo a acreditar el vínculo, presentan convenio regulador, y el punto 1 es plan de parentalidad, cuidado personal y régimen de comunicación. En este punto, bueno, ahí las partes acuerdan todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, que será ejercido de forma compartida como manera indistinta, por lo tanto va a residir en el domicilio de uno de los progenitores, se cita al domicilio, después en consecuencia se va a establecer un régimen de comunicación en favor del otro progenitor, y ahí se establecen todas las pautas relativas a el régimen de comunicación. Después, bueno, todo lo relativo al cuidado del menor, el régimen de visitas en las fechas especiales, se deja claro que, bueno, obviamente se puede modificar, o sea, todas esas cláusulas están sujetas a modificación por acuerdo de partes, y que obviamente va a tener en cuenta el crecimiento, desarrollo y las nuevas necesidades de los menores, porque obviamente no pueden mantenerse en una misma dinámica todo el tiempo. Comunicación con los hijos en las fechas especiales, vacaciones de invierno, el Día del Padre, de la Madre, el cumpleaños del padre, de la madre, cumpleaños de los hijos, bueno, todas pautas relativas a cómo pretenden organizarse respecto de esas fechas. Bueno, después los alimentos, en donde se establece, bueno, cuánto es lo que percibe en su lugar de trabajo el alimentante, de cuánto propone que sea la cuota alimentaria, y que la forma de pago, si va a ser por retención directa o cómo pretenden acordar ese punto. En este caso va a ser por retención directa, pero obviamente hasta tanto se apruebe el acuerdo y se envíe el oficio a los fines de que la empresa retenga ese porcentaje acordado y lo deposite en una cuenta judicial, desde que firman ya tiene obligación entre las partes, por lo tanto tiene que cumplirse, y en este caso puntual se deja sentado un número de CBU o un número de cuenta a la cual va a tener que abonarse la cuota alimentaria hasta tanto efectúa la retención directa. Después, lo relativo a gastos extraordinarios, obra social y demás cuestiones, que bueno, todo lo que tiene que ver con alimentos y demás está tal vez mejor explicado en las clases anteriores. Bueno, atribución de la vivienda familiar, distribución de los bienes, acá puntualmente se dice, desde el momento de contraer matrimonio, el momento de la interposición de la presente demanda de divorcio vincular, no hemos adquirido bienes que integran la sociedad conyugal. Se deja establecido eso. Como lo mismo si tienen hijos y están resolviéndolo por un expediente separado, bueno, respecto a los hijos, consignar eso, o sea, dejar detallada, plasmado en ese convenio o propuesta todo lo relativo a esos puntos que nos va indicando la normativa, de manera que quede claro cómo se están organizando respecto de cada una de esas cosas. Bueno, autorizaciones, bueno, todo lo demás que corresponde, así no nos extendemos. Acá vamos a ir a un primer despacho de una presentación conjunta,
Bueno, como siempre, tienen por cumplido todo lo anterior y disponen, que esto es lo importante, atento, lo expuesto. A ver. Atento a lo expuesto en la presentación de inicio, no existiendo desacuerdo de partes respecto al convenio acompañado y habiéndola suscrito, analizado y evaluado el mismo, considero cumplido el recaudo del artículo 438 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo cual, se le da intervención y vista de la presentación efectuada al Ministerio Público Fiscal y Pupilar. ¿Por qué se le da al Ministerio Público Pupilar? Porque hay menores en el medio y hay un acuerdo respecto de esos menores. Pero en principio lo que aclara el juez es que evaluó ese convenio y considera que están cumplidos todos los recaudos y que directamente se le tiene que dar vista al Ministerio Público. Acá contesta una asesora de menores, planteando que no encuentra impedimento alguno a fin de que vuestra señoría dicte sentencia en autos. Acá... Bueno, el anterior era el Ministerio Fiscal, que también no prestaba, o sea, que prestaba conformidad porque no había impedimentos, y acá está la sentencia. Declarar el divorcio vincular, disponer la extinción de la comunidad con efecto retroactivo a la fecha que consignaron la demanda, que es la de separación de hecho, imponer las costas en el orden causado y homologar el acuerdo, lo acordado por las partes respecto de la atribución de la vivienda, como también cuidado personal, régimen de comunicación y alimentos en relación a su hija menor, y tener presente lo expuesto respecto a la inexistencia de bienes que integran la sociedad conyugal. Ese es otro modelo de sentencia cuando regulan también honorarios, en el cual bueno, se disponen todas estas cuestiones. En principio es disponer el divorcio, declarar extinta la comunidad como ese efecto retroactivo a la fecha que corresponda, y en este caso puntual, como hubo un acuerdo, también resolvieron homologar ese acuerdo y tener presente todos los puntos respecto de eso. Bien, creo que acá ya no hay más nada. Bien. Continuamos con el... Ahí está. Bueno, tengo que volver todo abajo. Bueno, bien. Como me fui a todo lo que tiene que ver con el procedimiento, una vez ingresada la demanda, no hablé de las cuestiones prácticas. Igual hay varios links del colegio donde explican cómo realizar estas presentaciones, pero por las dudas acá les dejo material. Sí, Si no les aportado de notificaciones... En el grupo van a poder encontrar los instructivos de cómo hacer las presentaciones a través del token. No sé cómo será la presentación, pero hay módulos armados por Colproa donde detallan movimiento por movimiento para hacer presentaciones que también las podemos pasar por ahí. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, que cualquier cosa lo pueden solicitar y desde el colegio se les puede someter esa información. Acá solamente voy a hacer un detalle rápido porque quiero puntualizar en algo, pero bueno, ingresan al portal, ponen iniciar causa, consignan los datos de las partes, transcriben la demanda, incorporan la documental, y se trata de un divorcio por presentación unilateral. Una vez que está cumplido todo eso, ponen firmar y enviar. Ahora, si es un divorcio por presentación conjunta, lo ideal es que ambos colegas firmen la presentación. Es decir, que es una presentación conjunta en toda la extensión de la palabra, no solo de los clientes, sino de los abogados. Entonces, en ese caso puntual, uno de los dos abogados realiza toda la presentación. Llegado acá, a este momento, en vez de poner firmar y enviar presentación, pone firmar. Una vez que pone firmar, va a volver a la pantalla como de inicio, o en realidad de novedades del token, y va a aparecer algo como como una ventanilla como esto, y acá en este botoncito dice detalles.
hay que cliquear en detalles, bajar hasta el pie y poner en la opción adicionar domicilio. Entonces, cuando aparece esa opción, se cliquea ahí, aparece esto, se adiciona el domicilio electrónico del colega y, bueno, obviamente autorizar domicilio electrónico en el permiso de escritura. Y después solo va a volver a la pantalla de novedades o de inicio del portal de notificaciones. Y ahí queda esperar hasta que el colega lo firme. Una vez que lo firme, va a aparecer que lo firmó, porque va a aparecer abajo firmantes adicionales, doctor tal o doctora, y el horario y demás. Y una vez que está eso así, se pone la opción firmar y ya se envía. Pero esto para que tengan más o menos en cuenta, más que nada cuando es por presentación conjunta, que por ahí a veces adicionar domicilio ofrece algún conflicto. Bien, esto es más o menos lo que ya les fui diciendo, pero lo voy a más o menos avanzar rápido. Una vez iniciado, ¿cómo continúa el procedimiento? Bueno, divorcio por presentación conjunta. Luego de que se presenta la demanda y se sortea un juzgado, el juez va a proveer la presentación a través de un primer despacho. Primero evalúa si se dan todos los requisitos, si si está todo bien, lo que hace es dar vista al Ministerio Público, si hay menores va a ser el Ministerio Público Pupilar y al fiscal, y si no va a ser solo el fiscal. Si estas entidades, contestadas las vistas, prestan conformidad para el avance, se procede directamente a autos para resolver y se va a dictar la sentencia de divorcio. En esa sentencia de divorcio se van a estipular todas estas cuestiones que les estuve remarcando. Se va a decretar el divorcio, se va a disponer la extinción de la comunidad con efecto retroactivo a la fecha de separación de hechos o a la que hayan consignado la demanda. Se va a homologar el acuerdo al cual llegaron las partes y se van a regular honorarios. Bien, una vez que se regulan honorarios, obviamente, para poder inscribir la sentencia de divorcio se deben abonar los aportes de ley correspondientes a esos honorarios, de acuerdo a la intervención de cada letrado. Entonces, sobre esa base, que en los procesos de divorcio es un 15%, porque se considera un proceso voluntario, así que es un 10% a cargo del letrado y un 5% a cargo de la parte. Entonces, se abonan esos aportes, se paga el timbrado para enviar el oficio de inscripción al registro de la propiedad, el registro de las personas, y una vez cumplido eso, dependiendo del juzgado, porque hay juzgados que todo esto lo hacen de manera virtual y hay otros que por ahí el oficio lo ponen a disposición para que lo retiremos y lo enviemos, depende de la jurisdicción y depende del juzgado, pero una vez que se acreditó el pago de aportes, se pagó el timbrado y se acreditó, el juez va a disponer que por secretaría, porque usualmente lo hacen por secretaría, confeccione el oficio, el testimonio si correspondiere, y que lo remita al registro de las personas a través de su domicilio electrónico, con obviamente la función de él, el comprobante del pago del timbrado. Esto todo de manera virtual y una vez cumplida esa medida, el mismo registro va a contestar en el expediente que ya se encuentra cumplida esa medida. Una vez que ya se encuentra cumplido esa medida, es decir, ya se dictó la sentencia de divorcio, ya se inscribió, ahí, pasado un tiempo, se va a poder pedir una nueva partida de matrimonio en el registro y va a aparecer ya o debiera aparecer, porque justamente se inscribió, en las anotaciones marginales, justamente lo que es la inscripción del divorcio. Eso es en el caso de por presentación conjunta. Por presentación unilateral, bueno, luego presentada la demanda, proveída, etcétera, etcétera, se le va a dar traslado a la otra parte por 10 días, se debe notificar en sí por cédula el domicilio real, pero dependiendo también el juzgado, a veces se puede notificar por WhatsApp. Depende del juzgado obviamente y el criterio, porque a veces por una cuestión de celeridad procesal, y como acá en realidad si no hay acuerdo o si no se presenta lo que tiene que ver con lo controvertido, que son las propuestas y demás, no se resuelve. Entonces eso queda afuera y en definitiva, mientras esté notificado se resuelve el divorcio, que eso ya depende solo de la voluntad de una de las partes, entonces no va a haber un conflicto, por eso más que nada se está por ese lado. Entonces,
O se notifica por cédula, que a eso recomiendo obviamente que siempre tengan bien identificado, bien individualizado el inmueble. Si pueden tener fotos mejor, y si es un lugar medio complicado, que no tiene mucha identificación, no tiene número o lo que sea, o es difícil llegar, sí un croquis. Porque bueno, en oficina de notificaciones a veces nos hacen un poquito más complicada la tarea en ese sentido, entonces tratemos de aportar toda la información necesaria a los fines de que no tengan más opción que notificar. Así que en ese sentido sí recomiendo que tengan siempre bien individualizado el inmueble, si tienen foto mejor, y si pueden hacer un croquis mejor, cosa de que no venga de vuelta porque no se pudo notificar, porque no identificaban el inmueble, porque si tienen una foto, no hay mucho más que decir. Entonces, eso por un lado. Si van a notificar por WhatsApp, como dije, depende del juzgado. El juzgado de 2 de familia no lo admite, el juzgado de familia 1 del departamento de Salta Campana hablo, si lo admite, la notificación por WhatsApp. Entonces se debe solicitar, si lo admiten, que a veces sin solicitarlo, dentro de las opciones de notificación plantean carta, documento, telegrama, etcétera, etcétera, y WhatsApp, denuncia de carácter de declaración jurada, número emisor, número receptor. El emisor es quien lo va a enviar al mensaje, el receptor quien lo va a recibir, que sería el demandado en este caso, y lo denuncian en el expediente. Una vez realizado eso y una vez que se tenga presente esa información, se practica la notificación, que en realidad lo que se va a hacer es a ese número poner, soy el letrado tal, hablo en relación a determinada causa, lo vengo a notificar del inicio de este expediente, se puede adjuntar la cédula de notificación, se puede adjuntar el proveído, toda esa información, y bueno, ahí va a depender también de la contestación, el efecto que va a tener esa notificación, porque si no se contesta, no nada, no se lo puede dar por notificado y va a tener que tratarse de cumplir con la notificación fehaciente en realidad de la cédula. Pero, como me ha pasado, cada vez contestan y dicen, sí, soy yo, soy Ezequiel, o soy esto, soy lo otro, pero ahora no tengo plata, no sé, o sea, algo que acredite que claramente la persona a la cual se le remitió el mensaje es la persona a notificar, da cuenta de que, bueno, claramente recibió y fue anoticiado del inicio de ese expediente, y pasado el plazo, si no se presenta, bueno, notificado estaba y así el juzgado lo considera, y bueno, una vez vencido ese plazo, si no se presenta, se procede sin más a dictar la sentencia de divorcio. Entonces, si se llega a presentar, tiene que contestar a la propuesta reguladora presentada por la otra parte. Si hay acuerdo, bien, porque se va a homologar ese acuerdo. Si no hay acuerdo, depende qué juzgado sea, se puede fijar una audiencia del artículo 438, en el cual el juzgado, el juez, lo que va a tratar de hacer es acercar posición entre las partes para ver si, bueno, pueden llegar a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, se va a homologar ese acuerdo, se va a dictar la sentencia de divorcio y demás. Y si no llegan a acuerdo, teniendo en cuenta ambas propuestas, y si se fija audiencia tampoco hay acuerdo, bueno, se procede sin más a dictar la sentencia de divorcio, y todo lo relativo a las cuestiones contempladas en esas propuestas se van a tener que dirimir por un expediente separado. Bueno, más o menos eso es todo. Bien. Después, ¿qué pasa si el demandado está notificado y no se presenta? Bueno, si está notificado y no se presenta, como más o menos ya lo fui explicando, si está notificado, vence el plazo de los 10 días dispuesto para que se presente, se presenta un escrito solicitando se dicte sentencia, se va a dictar sentencia, porque bueno, el que no haya acuerdo o entre las propuestas o el que una no se presente con una propuesta no obstaculiza el dictado de la sentencia. Y bueno, después de ahí siguen todos los pasos correspondientes para, como es que ya mencioné más arriba respecto del divorcio por presentación conjunta.
a los fines de la inscripción. En este caso puntual se va a disponer la extinción de la comunidad a la fecha con efecto retroactivo a la fecha de notificación del demandado, porque como no se presentó, no hay una fecha, no se puede dar como válida la fecha de separación de hecho consignada por la otra parte, porque no hay un acuerdo. Así que en este caso va a ser la fecha de notificación del demandado. Y bueno, todas las demás cuestiones van a tener que ser dirimidas en un expediente aparte. Inscripción de la sentencia, bueno, ya como ya hablé, el tema de los aportes en principio, del pago del sellado, o sea, del timbrado, los aportes como acá lo consigné, es el 15%, 10 y 5. Una vez acreditado el pago de los aportes y abonado el timbrado correspondientes, el juez ordenará la confección y diligenciamiento, bueno, todas esas pautas que más o menos yo fui aclarando. Y bueno, el hecho de que en la mayoría de los juzgados esto se hace de manera virtual, y una vez realizada la inscripción, el mismo registro contesta en el expediente que ha cumplimentado la medida, y ya después de ahí se puede pedir una partida, como si también, ojo, porque a veces se llega a un acuerdo, se homologa, pero uno prioriza obviamente el inscribir la sentencia de divorcio. ¿Qué pasa con todo lo otro que se acordó? Bueno, se tiene que peticionar sobre eso. Si estamos hablando de que hubo un acuerdo respecto del cuidado de los hijos y hay un acuerdo con el tema de la prestación alimentaria, donde tiene que efectuarse por retención y hay que hacerse algún oficio o lo que sea, o la adjudicación de alguna propiedad por el tema de la distribución de los bienes, bueno, se peticiona al respecto sobre eso una vez homologado y que obviamente también a la par se está inscribiendo la sentencia, todo en el marco del mismo expediente. Eso, o sea, no finaliza y se dicta la sentencia y se homologó y quedó ahí. Para que se pueda cumplimentar con todo eso que se acordó, se tiene que seguir peticionando al respecto a los fines de cumplimentar con todas esas cuestiones que acordaron y que fueron homologadas. Bueno, ahí ya no habría mucho más. Acá les dejé los links de interés. Dos Acá, preguntitas. sí, decime. La primera que habían preguntado hace un rato, creo que Silvia Torres la que preguntó, que si tuviste que hacer en algún momento divorcios de extranjeros. Sí, ¿por qué? ¿Cuál era la duda? No, me puso eso, que si habías hecho en algún momento. No sé, Silvia, si querés después contactarte con Florencia y si tenés alguna duda en Cualquier particular. cosa, después, bueno, acá igual está mi contacto que se los dejo para que me manden, que igual ya Emi lo puso. Por si tienen alguna duda, sí, he hecho divorcios de extranjeros, que bueno, en este caso el procedimiento se llama exequatur. Pero bueno, cualquier duda que tengan me pueden consultar. ¿Había otra pregunta, Emi? Sí. Preguntan cuál es el valor del timbrado para inscribir la sentencia de divorcio en el registro de las personas. Bien, a eso íbamos. En estos links está los códigos de la materia de Foro Familia, la planilla de inicio de Foro Familia, bueno, acá para pagar mi anticipo de IUS y como es la sobretasa, los valores de tasa de justicia y el formulario de tasa de justicia. Y acá, si me deja entrar, en algún momento me va a dejar, está el portal de pagos del registro de las personas. En ese link, ingresando ese link, porque es difícil, para todo lo que tiene que ver con el registro de las personas, no es fácil acceder a la parte donde tenemos que acceder para pagar. Siempre es como que te da muchas vueltas. Bueno, acá en este link ya los remite directamente a Hueso, creo. A la página bien, perfecto. Entonces, acá les dice cuáles son todos los montos que, bueno, ustedes eligen en realidad, porque en cierto punto no, la verdad que no demora mucho el registro en expedirse. Así que, pero bueno, ustedes eligen de acuerdo al apuro. Tenés divorcio express, divorcio simple, normal, digamos, urgente y con beneficio litigar sin gastos, y acá están todos los montos.
Acá vayamos con uno normal, que la verdad que no demoran mucho en contestar. Esto se paga, se adjunta en una presentación al expediente, es decir, bueno, acredita pago de timbrado a los fines de escribir la sentencia de divorcio, bla, 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 por lo que pide, bueno, que se expidan las piezas procesales correspondientes a los oficios, y ahí el juzgado va a realizar por secretaría los oficios, o el oficio en realidad, y va a adjuntar ese timbrado. Salvo que porque hay algunos juzgados que la confección la ponen a cargo de la parte interesada, bueno, se confeccionará el oficio, se adicionará el timbrado, se cargará el domicilio electrónico del registro de las personas y se enviará. Bueno, y acá eligen la opción, pongo acá como para que vean cómo es la boleta, pero el monto es ese, ustedes eligen cómo y les va a desplegar directamente una boleta. Pero Flor, ese es igual el... la inscripción se va a hacer una vez que se tenga por acreditado el pago de los honorarios, obligatoriamente, ¿no? Sí, sí, eso es así. Si no están pagos, en realidad los aportes, obviamente el juzgado a veces también, no en todos los casos, pero en la mayoría, una vez, porque uno lo que hace es acreditar el pago de los aportes para que ya salga el oficio, pero a veces solicitan que manifiesten respecto de la percepción de los honorarios, si los percibieron o no los percibieron. Así que, bueno, en ese caso puntual, de acuerdo, valga la redundancia, el acuerdo que tengan con su cliente, manifestarán lo que corresponda. Si ya lo percibieron, si no lo percibieron, pero tienen algún arreglo o lo que sea, bueno, la cuestión es que si lo solicitan a los fines de la inscripción y para que no se vea trabada la misma, entonces en ese caso eh, manifiestan eso. Así que bueno, y esta sería la boleta, la pagan y punto. No es mucho más que eso. Quiero correr esto. No sé si había alguna duda más, Emi. Por el chat no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, por lo visto no hay. Flor, muchas gracias por la Hola, charla. discúlpame, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, Te consulto, con respecto a lo que explicaste al principio del patrocinante conjunto, o sea, de las dos partes. sí, Lo explicaste que acá sí, el criterio es que no, que cada parte tiene que tener un abogado. sí. Porque justo hoy, la casualidad que me anoté a la clase y justo hoy me llamaron para hacer una presentación conjunta de un divorcio. ¿No tendría sentido hacer el planteo, me decís vos? O sea, te fueron a consultar ambas Son partes que querían conocidos, son hacer un divorcio. amigos Ah, ok. míos. Mira, si vos No tienen considerás hacerla, no hijos, sé si ahí por no eso, tienen tipo, nada, no o sea, no tienen habría nada que hijos, ¿no? pueda, si no hay nada que pueda traer alguna controversia, que pueda dejar entrever que hay alguna, que no están bien asesoradas ambas partes, o sea, que pueda haber una contraposición de intereses o lo que sea, o sea, aconsejo que lo plantees. Total, el no ya lo tenés, y bueno, en todo caso, el juez responderá a lo que considere respecto a lo que vos estás argumentando. El principio es que ambas partes tienen que tener su abogado, pero en este caso puta que me decís, que están de acuerdo los dos, que no tienen hijos, no tienen bienes, y que no hay nada que pueda traer conflictos, me parece bien que plantees eso. Busca jurisprudencia, si no igual me puedes mandar y yo te puedo pasar jurisprudencia que tengo respecto del tema, y bueno, fundamentalo y veremos qué sucede. Pero me comentarás. Claro, yo porque una de las cuestiones, como decías vos, el tema de que si no se le regulan honorarios a dos abogados y cada uno. Entonces, un gasto que para ellos es innecesario. Claro. Eh, Pero bueno, Plantear cuestiones así, plantealo. me decís vos. Sí, sí, sí. Sí, Listo, sí, gracias. plantealo y de nada. no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, Flor, muchas gracias
por la charla, creo que fue muy clara. El material, como pusimos en el chat, se lo pueden pedir por mail, ya está ahí. También pasamos el link del grupo de WhatsApp, por si alguien no lo vio, lo tienen ahí para entrar. Si no, dejé mi teléfono para que me puedan escribir y que los agreguemos al grupo. Y por último, invitarlos a la próxima clase, que es la clase número 8, es el martes de la semana que viene. La va a dar el auxiliar letrado de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Zárate, que se llama Eduardo Susán. Obviamente están invitados, inscríbanse y bueno, y si nos siguen por el Instagram de Abogacía Joven o el Instagram del colegio, también van a recibir noticias de todas las clases. Estamos tratando de que sean clases semanales, puede que alguna semana no haya, pero bueno, intentamos de que sí. Pero bueno, sí, sí, es importante que estén atentos porque va a haber clases continuamente y bueno, está bueno que se puedan sumar y bueno, cualquier duda que consulten, que estamos para eso. Sí, e invitarlos también a que se sumen a las reuniones que tratamos de que sean mensuales de la Abogacía Joven para que puedan participar de, bueno, de lo que en lo que estamos trabajando. Así es. Bueno, Emi, gracias también por estar, por De moderarme. nada, de nada. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Chao, gracias. Llorando.